¿Crees que el coraje moral es algo que tienen solo los héroes? ¿Que es un rasgo que naciste teniendo o no teniendo? ¿Que enfrentar lo incorrecto es cosa de gente especial, no de personas como tú? Te lo han vendido mal. El coraje moral no es una característica que algunos poseen y otros no. Es una capacidad que se construye, que se entrena, que se fortalece en los momentos más pequeños de tu vida diaria. No está en los grandes gestos públicos, está en las decisiones silenciosas que tomas cuando nadie te está viendo. Y aunque suena a filosofía antigua, a conceptos de héroes y mártires, es más relevante que nunca. Porque vivimos en una época donde es más fácil quedarse callado que hablar, donde es más cómodo mirar para otro lado que confrontar lo que está mal, donde la presión social, la cancelación, la crítica, hacen que muchos de nosotros nos encorvemos, nos achiquemos, nos hagamos invisibles. Durante siglos, personas ordinarias han enfrentado presión, miedo social, consecuencias reales. Personas que perdieron estabilidad, amistad, oportunidades por mantener su integridad. Y lo que descubrieron esos millones de seres comunes es que el coraje moral no nace de la falta de miedo. Nace de la decisión de que hay cosas más importantes que tu comodidad, que hay principios por los que vale la pena pagar un precio. Hoy voy a enseñarte 10 formas de desarrollar ese coraje en tu vida. 10 prácticas que puedes aplicar desde hoy mismo, para que cada decisión que tomes te acerque más a ser la persona que realmente eres, para que vivas sin la culpa silenciosa de haber traicionado tus valores, para que construyas una integridad que te haga dormir en paz. Número 1. Reconoce el precio real que pagas por ser falso. La mayoría vivimos creyendo que es más seguro escondernos, que es más prudente no expresar lo que realmente pensamos, que callarse es protegerse. Creemos que si no decimos nada, no hay conflicto. Si no nos oponemos, no hay rechazo. Si no somos nosotros mismos, no hay riesgo. Es normal pensar así, porque toda tu vida te han enseñado a priorizar la armonía externa sobre la verdad interna. Pero la verdad es esta. Cada vez que traicionas tus valores para mantener la paz, pagas un precio. No es un precio visible, no aparece en una factura, pero se acumula en tu psique como una deuda emocional. Al principio es imperceptible, solo una pequeña incomodidad cuando dices sí, cuando querías decir no. Solo una leve sensación de estómago cerrado cuando guardas silencio sobre algo que te parece injusto. Pero con el tiempo, esa pequeña traición se convierte en una montaña de culpa silenciosa. Empiezas a resentir a la gente que te obliga a ser falso, cuando en realidad eres tú quien elige. Cuando con tu vida externa no refleja quién eres realmente, y eso crea una fractura interna. La energía que gastas en mantener esa falsa versión de ti mismo, es energía que no tienes para crear, amar, crecer. Y lo peor es que gradualmente dejas de saber quién eres realmente. Te vuelves un fantasma de conformidad. La clave es esto: reconocer que no callarse es más costoso que hablar, que la falsa paz que obtienes es un fraude, que el verdadero precio no es lo que pierdes cuando hablas, sino lo que pierdes cuando no lo haces, tu paz interna, tu autorrespeto, tu integración como persona. Cuando entiendas eso, cuando realmente integres que la mentira no te protege, sino que te envenena, tu resistencia para ser falso aumenta exponencialmente. Porque ese precio silencioso es donde nace la enfermedad psicológica. Es donde nace el resentimiento. Es donde nace la sensación de que tu vida no es tuya. Ese coraje moral se entrena cada vez que dices, no voy a pagar ese precio más. Cada vez que reconoces que el confort de la conformidad no vale el costo de tu integridad. Eso es lo primero que necesitas ver. Pacipacento controventa, no es una decisión valiente decir la verdad después de haber entendido el precio real del silencio. Es una decisión de supervivencia psicológica. Número 2. Practica la pequeña honestidad antes de la grande. Esperamos ser valientes en los momentos grandes. Imaginamos que cuando llegue el momento crucial, encontraremos la fuerza para hacer lo correcto. Pero así no funciona el coraje. El coraje no aparece de la nada cuando lo necesitas. Se construye en la repetición de actos pequeños que parecen insignificantes. La verdad incómoda es que la mayoría de nosotros no somos honestos ni en las cosas pequeñas. Decimos que estamos bien cuando no lo estamos. Fingimos interés en conversaciones que nos aburren. Prometemos cosas que no cumpliremos. Pretendemos estar de acuerdo cuando no lo estamos. Justificamos una mentira pequeña como no va a importar, y luego nos preguntamos por qué nos tiemblan las manos cuando necesitamos decir algo importante. Pero aquí está la revelación. Cada pequeña mentira que permites te entrena para la siguiente. Cada vez que eliges conformidad sobre honestidad, le enseñas a tu mente que es la opción preferible. Cada acuerdo falso que haces reduce tu capacidad de decir la verdad después.
Es como un músculo en el que rara vez practicas. Cuando realmente lo necesitas, te falla. Por el contrario, cada pequeño acto de honestidad te entrena. Cuando dices, no me interesa en lugar de fingir. Cuando expresas tu verdadera opinión en una conversación casual. Cuando admites que no sabes algo en lugar de pretender. Cuando cancelas planes porque no tienes energía, en lugar de ir arrastrado. Cada uno de esos pequeños momentos es una repetición del patrón de honor a ti mismo. El coraje moral se practica en los detalles. Cuando alguien pregunta, ¿cómo estás?, y le dices la verdad, en lugar de la respuesta automática. Cuando estableces un límite pequeño, aunque sea incómodo. Cuando reconoces error en lugar de justificarlo. Eso es donde se construye. Porque la honestidad es un patrón. Una vez que lo normalizas en lo pequeño, cuando llega lo grande, tu mente ya sabe el camino. Los que desarrollan coraje moral no son los que son valientes una vez, son los que son honestos 100 veces, en cosas que nadie ve, hasta que la honestidad se vuelve su naturaleza. Eso no requiere dramatismo, requiere consistencia brutal en lo cotidiano. Esa es la verdadera construcción. Eso es lo que nadie te muestra sobre el coraje. Número 3. Identifica y cuestiona tus creencias heredadas. Vivimos creyendo cosas que ni siquiera son nuestras. Creencias sobre qué es correcto, sobre quién eres, supuesto que seas, sobre qué opiniones son aceptables. Esas creencias vienen de tus padres, tu comunidad, tu religión, la sociedad en la que naciste. Y casi nunca nos paramos a preguntarnos si realmente creemos eso, o solo hemos aceptado que debemos creer. Muchas de nuestras traiciones a nosotros mismos no vienen de una decisión consciente. Vienen de una creencia heredada que nunca cuestionamos. Crees que debes priorizar la opinión de tus padres, aunque viole tu dignidad. Crees que debes mantener amistades, aunque sean tóxicas. Crees que ciertas opiniones son inapropiadas, aunque las sientas realmente. Crees que tu rol es hacer feliz a otros aunque te destruya. Pero aquí está la verdad. Una creencia que nunca cuestionaste no es realmente tu creencia. Es una mochila que llevas sin saber qué contiene ni por qué. Y el coraje moral comienza cuando empiezas a examinar esa mochila. Cuando preguntas, ¿realmente creo esto? ¿O creo esto porque alguien me dijo que debería creer? Es incómodo. Porque muchas de tus creencias seguras se desmoronarán. Descubrirás que los valores que pensabas tuyos son prestados. Que las opiniones que guardaste silencio eran contrarias a lo que realmente piensas. Ese examen es el punto de quiebre, porque una vez que ves una creencia heredada claramente, ya no puedes pretender que no existe. Ya no puedes simplemente obedecerla. Tienes que elegir, adopto esta creencia conscientemente como mía, o la rechazo porque no se alinea conmigo. Y cada vez que conscientemente rechazas una creencia que alguien más quería que tuvieras, estás desarrollando coraje moral. Porque no es fácil, porque hay consecuencias sociales reales. Porque significa decir no a gente que amas, a comunidades que te criaron, a la ilusión de quien pensabas que eras. El coraje moral que observas en gente que vive con integridad, no viene de que tengan menos creencias heredadas, viene de que tuvieron la valentía de examinarlas, de cuestionar lo incuestionable, de ser lo suficientemente honestos para admitir, estoy viviendo según una creencia que no es mía. Esa es la puerta, eso es lo que abre todo lo demás. Número 4. Acepta que desagradar es parte del proceso. Uno de los mayores miedos que nos impide actuar con coraje moral es el miedo a desagradar. Queremos ser amados, queremos ser aceptados. Queremos encajar y creemos que si expresamos nuestras verdaderas opiniones, si establecemos límites, si nos negamos, vamos a ser rechazados. Y ese rechazo se siente como muerte social. Sí, hemos internalizado la idea de que ser amados depende de ser agradables, de que nuestro valor está determinado por cuánto nos aceptan otros. Así que hacemos contorsiones emocionales para no decepcionar, para no causar conflicto, para mantener esa ilusión de que todos están contentos con nosotros. Pero aquí está lo que nadie te dice. La gente que realmente vive con coraje moral, acepta algo que los demás no. Aceptan que es imposible ser amado por todos, que algunos van a estar bravos con ellos, que algunos van a alejarse. Y más importante aún, entienden que ese costo es aceptable. Porque el verdadero precio no es el desagrado de otros. El verdadero precio es la muerte de ti mismo. Es vivir una vida donde tu objetivo principal es calmar a otros, ser cómodo para otros, no ser una molestia para otros. Eso no es una vida. Eso es esclavitud elegida. Los que tienen coraje moral entienden algo diferente, que el rechazo de algunos es el precio de la aceptación de ti mismo, que hay gente que se irá cuando dejes de ser quien ellos querían que fueras. Y eso es información, no fracaso. Que los que te aman realmente van a respetar tus límites, aunque los incomoden, y que los que no lo hacen,
nunca te amaron realmente. Te amaban a una versión de ti que manejaban. Eso no significa ser deliberadamente desagradable, no significa ser brutal o insensible. Significa simplemente que tu prioridad deja de ser: esto va a ofender a alguien, y se convierte en: ¿es esto honesto? ¿Es esto alineado conmigo? Y sí, algunos se irán, algunos se enojarán. Algunos dirán cosas feas sobre ti, y ahí es donde sucede el cambio, cuando soportas ese desagrado y descubres que no te mata. Cuando alguien se molesta contigo por tu honestidad, y tú sigues estando bien. Cuando expresa una opinión impopular y la gente te critica, pero tú no desapareces. Eso es donde se entrena el coraje moral, en la experiencia repetida de: desagradé a alguien y sobreviví. Ese acostumbramiento es el que te libera, porque una vez que aceptas que desagradar es parte del proceso, ya no es una amenaza existencial. Es solo fricción natural de vivir honestamente, y esa aceptación te da una libertad que la mayoría de la gente nunca experimenta. Número 5. Cultiva la capacidad de tolerar la incomodidad interna. Hay un patrón en los que nunca desarrollan coraje moral. No es que sean más temerosos que otros, es que tienen una tolerancia muy baja para la incomodidad emocional, y cuando enfrentan una situación donde necesitarían coraje, sienten esa incomodidad y rápidamente buscan algo que la alivie. Generalmente, la aprobación de otros. Cuando sabes que alguien está mal conmigo, sientes una incomodidad emocional real. Tu cuerpo siente tensión, tu mente genera pensamientos ansiosos, tu impulso es corregirlo inmediatamente, disculparte, explicarte, hacer algo que restaure esa paz. Es un patrón condicionado, fue entrenado cuando eras niño. Si tus padres se enojaban, tú sentías pánico y hacías cualquier cosa para calmarlos. Pero esa baja tolerancia a la incomodidad emocional es lo que te esclaviza, porque el coraje moral siempre requiere estar incómodo, siempre requiere estar en desacuerdo, siempre requiere que alguien se moleste contigo. Y si no puedes estar incómodo sin buscar inmediatamente alivio, simplemente no puedes actuar con integridad. La verdad incómoda es esta: el coraje moral no es la ausencia de incomodidad. Es la capacidad de experimentar incomodidad y seguir haciendo lo correcto. Es poder estar con la ansiedad de que alguien está molesto contigo, sin hacer nada para cambiar eso. Es poder sostener una opinión impopular, aunque tu cuerpo grite que busques alivio. Eso se entrena. Como cualquier otro músculo, comienza cuando experimentas incomodidad en pequeñas dosis y no haces nada para aliviarla. Cuando tienes una conversación incómoda y no la interrumpes. Cuando estableces un límite y la otra persona se molesta, y tú simplemente dejas que esté molesta, sin intentar convencerla, sin pedir disculpas que no sientes, sin suavizar nada. Esos momentos son donde se entrena la tolerancia, porque tu sistema nervioso necesita aprender. Puedo estar incómodo y estar bien. No va a haber un ataque de pánico. No me voy a morir. La persona enojada no va a explotar. Yo simplemente voy a permanecer aquí, siendo honesto, aunque sea incómodo. Cada vez que haces eso, expandes tu capacidad de tolerancia. Y lo más importante, entrenamiento de que la incomodidad emocional no es un peligro. Es solo información. Es tu cuerpo diciendo: esto no es seguro según mis patrones antiguos. Pero tú sabes que es seguro, así que sigues adelante. Eso es lo que permite el coraje moral verdadero. No la ausencia de incomodidad, sino la capacidad de experimentarla completamente y no dejar que controle tus acciones. Número 6. Observa el conflicto sin ser el conflicto. La mayoría de nosotros evitamos el conflicto porque no sabemos cómo estar en un conflicto sin identificarnos completamente con él. Si hay desacuerdo, sentimos que la otra persona nos está atacando a nosotros. Cuando alguien está en desacuerdo con nuestras opiniones, sentimos que nos está rechazando a nosotros. Eso es un error de perspectiva que los que carecen de coraje moral cometen constantemente. Confunden sus creencias con su identidad, confunden sus opiniones con su valor como persona. Y como el conflicto se siente como un ataque a su ser, lo evitan desesperadamente. Pero la verdad es diferente. El conflicto de opiniones no es un ataque a ti. El desacuerdo no significa que te rechacen. El conflicto es simplemente lo que sucede cuando dos perspectivas diferentes se encuentran. Es información, es fricción. Es completamente separado de tu valor como persona. Los que desarrollan coraje moral aprenden algo crucial. Pueden estar en desacuerdo sin estar enfadados. Pueden escuchar una crítica sin derrumbarse. Pueden tener un conflicto con alguien y seguir viéndolos con respeto, porque han separado las ideas del ser. Aprenden a observar el conflicto como si fuera un fenómeno que sucede a su alrededor, no algo que los define. Hay un desacuerdo ocurriendo. Interesante. Yo puedo sostener mi posición sin necesidad de que el otro esté de acuerdo. Yo puedo expresar mi verdad sin necesidad de que me acepte. Esa es una habilidad profunda.
Y se entrena en momentos de pequeño conflicto, cuando practicas quedarte en desacuerdo sin defenderte, sin atacar, sin necesidad de ganar. Simplemente expresas tu verdad, y dejas que la otra persona sea como es. Sin resentimiento. Sin necesidad de que cambien. La belleza de esto es que cuando puedes estar en conflicto, sin ser el conflicto, el miedo que te paraliza desaparece. Porque el conflicto deja de ser una amenaza a tu supervivencia emocional. Es solo una situación donde hay diferentes perspectivas. Y tú puedes estar en eso con paz. Eso libera el coraje. Porque la mayoría del miedo de actuar moralmente viene del miedo de que otros no entiendan, que otros se enfaden, que otros nos rechacen. Pero si el rechazo de otros no amenaza tu sentido de yo, entonces ya no hay nada que temer. Número 7. Rodéate de personas que te honren a ti mismo. Uno de los mayores saboteadores del coraje moral es el ambiente. Las personas que te rodean tienen un poder extraordinario sobre quién te permites ser. Si todos a tu alrededor premian la conformidad, castigan la honestidad, aplauden la sumisión, entonces tu coraje será constantemente atacado, constantemente socavado. Prentisín contrapeto, creemos que debemos ser valientes solos, que la verdadera fortaleza es resistir presión sin apoyo. Pero eso es un mito que los solitarios romantizan. La verdad es más simple, es casi imposible mantener integridad en un ambiente que la castiga constantemente. Si vives rodeado de gente que necesita que sigas siendo quien siempre fuiste para sentirse seguros, que te criticas y cambias, que te rechazas y te atreves a disentir, entonces tu coraje será constantemente saboteado, no por una decisión racional, sino por el desgaste de resistir presión diaria. Es como nadar contra la corriente constantemente, eventualmente te cansas. Pero cuando rodeas tu vida con gente que honra tu integridad, que respeta tu honestidad, aunque sea incómoda, que se alegra cuando haces lo correcto aunque sea difícil, entonces tu coraje tiene aire que respirar. Entonces puedes ser honesto sin pagar un costo social destructivo. Los que desarrollan coraje moral entienden algo que otros no. Parte de la sabiduría es elegir cuidadosamente quién te acompaña. No se trata de ser desagradecido. Se trata de reconocer que algunas relaciones te envenenan lentamente. Que algunas amistades son alianzas para mantener ambos conformes. Que algunas familias funcionan como sistemas de control, y el acto de coraje moral es alejarse. Es crear distancia. Es decir, te amo, pero no voy a sacrificar mi integridad en el altar de tu comodidad. Algunos entienden, algunos se adaptan, algunos simplemente se van, y eso está bien. Porque cuando dejas espacio en tu vida, llegan personas diferentes, personas que valoran la honestidad, que no necesitan que seas pequeño para sentirse grandes, que te apoyan exactamente cuando más necesitas apoyo. El coraje moral no es un viaje que haces solo, es un viaje que haces rodeado de personas que creen en ti. Por eso construir ese círculo, aunque duela, es una de las prácticas más importantes del coraje. Número 8. Aprende a distinguir entre culpa verdadera y culpa heredada. Casi todos vivimos bajo el peso de culpa que ni siquiera nos pertenece. Culpa porque decepcionamos a nuestros padres. Culpa porque no somos lo que otros esperaban. Culpa porque priorizamos nuestras necesidades sobre las de otros. Culpa porque nos atrevimos a cambiar. Esa culpa heredada es una herramienta de control extraordinariamente efectiva. Te paraliza sin que lo entiendas. Te hace dudar de ti cuando estás haciendo exactamente lo correcto. Te convence de que eres egoísta cuando simplemente estás cuidando tu propia salud psicológica. La verdad es esta. Hay dos tipos de culpa. La culpa verdadera, que viene de haber violado realmente tus propios valores. Esa culpa es útil. Te dice, hiciste algo que va contra lo que crees, corrígelo. Es información, pero la culpa heredada es completamente diferente. Es la culpa de no ser quien otros querían que fueras. Es la culpa de no cargar con la responsabilidad emocional de otros. Es la culpa de vivir tu propia vida. Y el problema es que esa culpa falsa suena igual, duele igual, parece real. Así que la mayoría de la gente la obedece. Se sacrifica por ella. Vive pequeño por ella. El coraje moral requiere ser capaz de distinguir. ¿Esto que siento es culpa real por haber hecho algo incorrecto? ¿O es culpa implantada porque alguien quería que me sintiera mal por ser libre? Es una pregunta simple pero profunda. Y cuando aprendes a distinguirlas, algo se libera en ti. Porque puedes simplemente dejar ir la culpa falsa. Puedes reconocerla y decir, eso no me pertenece. Alguien más me puso eso, pero yo no lo elijo. Es un acto pequeño pero revolucionario. Porque cada culpa falsa que dejas ir, es espacio que se abre para la honestidad. Número 9. Practica el coraje en público primero, luego en privado. Cientos parece contraintuitivo, pero la mayoría de nosotros tenemos los incentivos invertidos.
Intentamos ser honestos en privado primero, donde menos importa. Y guardamos silencio en público, donde sí importa. Pero eso es al revés. Porque el coraje moral no se desarrolla donde nadie te ve. Se desarrolla exactamente donde más personas te ven. Donde hay más en riesgo. Donde más fácil es retractarse. Cuando expresas tu verdadera opinión en una conversación pública, y nadie te critica. Cuando estableces un límite frente a otros, y todos respetan tu integridad. Cuando haces lo correcto donde todos pueden verlo. Ahí es donde se entrena el coraje. Porque estás creando historia de éxito. Le estás demostrando a tu mente: he hablado honestamente en público, y no pasó nada catastrófico. De hecho, fue mejor que guardar silencio. Una vez que tienes esa historia, las situaciones privadas se vuelven fáciles. Porque sabes que puedes. Ya lo has hecho. Tienes prueba. Así que busca oportunidades pequeñas pero visibles para expresarte. En reuniones de trabajo, donde disentir con un colega es incómodo. En cenas familiares, donde defender tu opinión contra el consenso cuesta. En espacios sociales, donde ser diferente es notorio. Esos son los lugares de entrenamiento del coraje real. Cada vez que lo haces y ves que sigues estando aquí, sin daños, respetado incluso, algo cambia en tu nervio central. Tu capacidad de coraje crece exponencialmente. Número 10. Entiende que el coraje moral es una práctica, no un destino. El último error que comete casi toda la gente es pensar que el coraje moral es algo que conseguís y listo, como si fuera un destino que llegas. Cuando sea valiente, entonces empezaré a vivir honestamente. Cuando tenga suficiente coraje, entonces expresaré mis opiniones. Pero eso es fundamentalmente falso. El coraje moral no es algo que poseas, es algo que practicas, y la práctica nunca termina. Incluso las personas que admiramos por su integridad no nacieron siendo valientes. No llegaron a un punto donde el coraje les vino automáticamente. Simplemente eligieron, una y otra vez, hacerlo honesto aunque fuera incómodo, hasta que esa elección se convirtió en patrón. Pero el patrón requiere mantenimiento. Y eso es liberador en realidad, porque no necesitas alcanzar la perfección. Solo necesitas mantener la práctica. Solo necesitas, en la próxima oportunidad donde sabes que tienes que estar presente con tu honestidad, elegir eso. Y luego en la siguiente. Y luego en la siguiente. El coraje moral es como cualquier otro músculo. Se debilita si no lo practicas, pero crece rápidamente si lo haces consistentemente. Incluso pequeños actos repetidos son lo que construye una vida de integridad. Así que no esperes a estar listo. No esperes a tener suficiente coraje. Simplemente busca la próxima oportunidad, pequeña, donde puedas actuar honestamente. Y hazlo. Y luego busca la siguiente. Es en esa repetición donde se construye el verdadero coraje. En la práctica diaria. En la elección constante de ti mismo sobre la conformidad. Ahora déjame ser claro sobre lo que hemos recorrido juntos. Estas 10 formas no son ideas abstractas para que pienses y olvides. Son prácticas. Son herramientas que forman tu carácter. Son claves para un tipo de libertad que muy pocos experimentan. La libertad de no vivir bajo el peso constante de la traición a ti mismo. La libertad de ser honesto sin necesidad de aprobación. La libertad de actuar según tus valores incluso cuando es incómodo. Eso es lo que realmente te ofrecen. Todas estas prácticas tienen algo en común. Todas requieren que hagas exactamente lo opuesto a lo que instintivamente harías. Donde normalmente te encogería, tú te expandes. Donde normalmente buscarías conformidad, tú buscas honestidad. Donde normalmente evitarías conflicto, tú lo sostienes con paz. Es incómodo. Nadie te dijo que no lo sería. El coraje moral nunca es cómodo, pero es el tipo de incomodidad que te enriquece. La incomodidad que te hace más grande. Y escúchame bien en esto. Si algo de esto resonó contigo, si algo te hizo sentir esa chispa de reconocimiento, si algo te hizo pensar, eso es lo que necesitaba escuchar, no dejes que pase. No dejes que sea solo una idea bonita que escuchaste una vez. Vuelve a esto cuando dudes. Anota las prácticas que más te interpelaron. Elige una sola para esta semana. No todas. Una. La que más miedo te da intentar. Esa es la que más necesitas, porque el verdadero cambio no viene de escuchar. Viene de practicar. Viene de repetir. Viene de elegir honestidad cuando sería mucho más fácil elegir conformidad. Y cada vez que lo hagas, cada pequeño acto de coraje, te vuelves un poco más libre, un poco más honesto, un poco más tú. Eso no es inspiración pasajera, eso es transformación permanente. Eso es construir una vida donde tu integridad es tu cimiento. Donde dormir en paz no es un lujo, es tu realidad cotidiana. El coraje moral no es para héroes, es para personas normales que decidieron que ya no vale la pena vivir falsos,
que decidieron que el precio del silencio es demasiado alto, que decidieron que merece la pena ser honesto. ¿Eres tú esa persona? La respuesta está en lo que hagas mañana.